la grabación de esta última parte del día de hoy, vamos a observar lo siguiente, y es que, permítame acá un segundo, dentro de lo que nosotros pues ya estamos viendo, de lo que ya nos habíamos quedado, era para hablar sobre lo que era el procedimiento como tal. Uno teniendo en cuenta en esta parte, pues lo que tiene que ver con la parte pues, de procedimientos, nos habíamos quedado hablando sobre el interés de que pues, estos documentos pues, sean lo más útiles posibles. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para poder pues, hablar sobre la participación que nos dio acá pues, el instructor, en este caso Héctor Paz, quien claro, nos dice que efectivamente se necesita pues, implementar procesos de seguridad basado en comportamiento, efectivamente, y que pues, los procedimientos seguros basados en comportamiento, fortalecer las conductas seguras, mejorar pues, la percepción del peligro y riesgo y encontrar pues, las barreras ocultas, convertirse en una cultura de seguridad independiente para disminuir la probabilidad, me imagino, que de los accidentes de trabajo. Bueno, en ese orden de ideas, claro, efectivamente ese es el propósito de lo que nosotros pues estamos trabajando y claro, uno sí tiene que tener en cuenta que pues todos esos comportamientos basados en todos estos procedimientos pues también van pues, a tener en cuenta lo que son la parte de cómo también pues a nivel legal tenemos que soportarlo porque una de las cosas que siempre se nos va a venir digamos las personas que también van a pensar pues erróneamente porque pues esto exige un esfuerzo mayor frente a muchas actividades, pues aquí es en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar frente a los requerimientos que hay pues tanto pues a nivel normativo e inclusive pues en la parte de llegar y mostrarle pues también los beneficios que va a representar para su propia salud. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, lo que es la parte de las prácticas, generalmente pues vamos a decir que en este punto, claro, como todo tiene que estar escrito, también pues en lo que es la parte pues que sea funcional, debes saber entonces cuál es la importancia como tal de poder practicar y hacer, o sea, llevar a la realidad pues estos ejercicios, ese procedimiento y que realmente se amarre a lo que es a lo que es la información. Y de hecho, pues claro, las fuentes más probables del riesgo, pues allí se tienen que contemplar y describir todo lo que es la parte de elementos de protección personal, qué es lo que se tiene que usar, cómo, o sea, cómo se debe usar. Y aquí es en donde uno encuentra como una especie de manual que uno puede hacer también para que el trabajador pueda estar repasándolo. Mire, nosotros dentro de lo que es la parte de la cultura de la lectura y por ahí veíamos también, veía pues también información sobre esto, nosotros somos una sociedad que no lee mucho y que no toma mucho la información y desafortunadamente eso ha hecho que efectivamente nos cueste también poder encontrar también información, la información que nosotros necesitamos. Sin embargo, pues aquí lo importante es que la información que tenga toda sea útil. Es decir, mire, en esto hay que tener en cuenta que toda la documentación que nosotros entreguemos a un trabajador debe estar, ya sea de 3 o 5 o 20 páginas, tiene que contener todo lo que él necesita y absolutamente tiene que tener toda la cobertura de todos los frentes de su trabajo. Y en ese sentido pueda llevar pues las normas y que pueda también documentarse de que cuáles son las normas que él tiene que cumplir. Y fíjense que estas prácticas como tal van a darnos pues ciertos apuntes como el que nosotros vemos aquí que es necesario leer sobre las personas calificadas previa evaluación de su supervisor inmediato, es decir, en este caso pues lo tendremos que indicar de acuerdo previo al director de producción, al jefe de producción, al jefe de planta, bueno, aquí siempre pues va a ser necesario eh, colocarlo pues en el contexto organizacional y visto bueno el coordinador de seguridad y salud del trabajo deben estar autorizadas para ingresar en las áreas de circuitos abiertos.
como la central. Antes de comenzar la labor, el trabajador debe realizar una inspección exhaustiva del lugar con el fin de identificar los riesgos, los cuales deben reportarse y solucionarse. Aquí generalmente lo que nosotros pues vamos a empezar a observar es que todas las instrucciones dadas tienen que estar ya más, en ese caso sí especificadas qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por favor, llene el formato, este formato, y aquí es en donde se ve necesario también la necesidad de utilizar, pues en la medida que sea posible, pues porque no represente también un riesgo, lo que son los sistemas de información. Por eso es que es tan importante en estos casos utilizar el Google Forms. Porque el Google Forms, por ejemplo, te va a permitir a ti, cuando ustedes diligencian, por ejemplo, lo que es la asistencia. De hecho, permítame, yo aquí se las... Lo siento, no te entendí. Ok. Espérate que se me activó el Google acá y no quiero que tengamos así. Le pego un susto. Se desactivó el micrófono. Entonces con eso no. Entonces una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en esta parte, y bueno, ya aquí pasándoles lo que es la parte de la lista de asistencia de una vez, entonces lo voy a hacer. Permítame, aquí lo realizo de una vez para que pues ustedes lo puedan diligenciar. Algo que nosotros tenemos que observar de lo que es la parte de este procedimiento, permítame, acá yo ya me vuelvo a ubicar. Vamos a observar lo siguiente, y es que cuando vamos a implementar todo lo que es la parte del programa, es decir, los procedimientos y las prácticas como tal y los registros de toda esta información, miren que aquí hay algo que aquí ya nos dice, vean, lo primero es que usted entregue una copia al trabajador y frente, mire, orientarlo en los aspectos pertinentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de los aspectos pertinentes, es porque usted le va a dar absolutamente toda la información que sea necesaria. Miren, prácticamente que no debería haber dudas ni inquietudes. No es que no tenga derecho a preguntar, sino que realmente la información sea tan completa que de pronto lo que se necesiten sean aclaraciones. De pronto que mire aquí como listo. Digamos que inclusive ni siquiera en eso. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene que, miren, cuando esto es como una norma general de la producción de textos. Cuando un texto, tú tienes que explicarle el texto, está mal hecho. Cuando tú tienes que hablar por el texto, o sea, tienes que decir, además de lo que dice el texto, tener que hablar, está mal hecho. O le sobra o le hace falta. O sea, el texto tiene esa propiedad. Miren que cuando, y en esto, perdónenme si me devuelvo un poco haciendo análisis con el pedazo que veíamos de ortografía. Cuando uno ve el curso de ortografía, yo les comentaba algo que era muy importante también, era que cuando uno ve el programa de formación y digamos que los invito a que lo miren también, el programa de formación de redacción y ortografía, ustedes miran la parte de conocimientos y parte del hecho de conocer lo que significa el mensaje, cómo se transmite, pues, el emisor, el transmisor, el medio, el destinatario, el emisor, el medio, y empieza a centrarse mucho en lo que es la parte de la comunicación. O sea, es decir, entender los lenguajes no verbales, entender la estructura del mensaje, entender los tipos de mensaje que hay. Y hace mucho énfasis en lo que es en la parte de la comunicación escrita. Y cuando uno ve que todo el programa de formación va, digamos, enfocado en eso, uno no debe negociar esa parte. Es decir, uno no debería en muchos casos negociar los temas que se tratan ahí, porque muchas veces lo que nosotros vamos a necesitar para tener una buena ortografía, una buena redacción, es saber entender la estructura del mensaje, ser conscientes de la importancia del mensaje, y más en estos tiempos en donde el tema de que la comunicación escrita a través de la mensajería instantánea prácticamente se volvió comunicación oral. O sea, el WhatsApp, si uno se pone a analizarlo de fondo, no es una mensajería escrita. Es una mensajería instantánea y una mensajería así. Usted tiene que escribir. Claro, obviamente tiene que escribir qué hay por escrito.
pero si uno lo analiza de fondo es una comunicación oral que ya queda en evidencia. Y esto lo digo porque generalmente toda la información debe estar consignada ahí. Y debe tenerse en cuenta que cuando uno habla de dar lo que es el tema de entrenamiento, a eso es a lo que queremos llegar. Que realmente el entrenamiento, o sea, el perfeccionamiento de la actividad, sea con base en el procedimiento. Y una de las cosas que usted va a descubrir es que siempre que usted pase de un periodo a otro o que vaya pasando el tiempo, hay que modificarlo. Y hay que modificarlo por las nuevas tecnologías, hay que modificarlo porque se tiene que ajustar más a la realidad. Y que hay formas más sencillas y pueden haber formas más sencillas de hacer las cosas cumpliendo con toda la normatividad técnica, legal y reglamentaria. Y adicional, entonces también la forma pues se puede cambiar, formas más sencillas. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Si usted no respeta ese documento, el problema es que el trabajo, pues primero es tiempo perdido. Y segundo, ¿cuál va a ser el criterio para evaluar si una persona hizo bien o hizo mal? Porque ¿cuál es la excusa? Ah, no, es que el procedimiento eso no se hace. Es que el procedimiento no se cumple. No. Claro, es válido. Es válido todo lo que se ha hablado sobre lo que es la parte de la seguridad basada en comportamiento. Pero cuando no se hace caso a esa seguridad basada en comportamiento, ¿cómo vamos a determinar y qué evidencia vamos a tener para saber en dónde estuvo la falla? Y sí, puede ser que de pronto la idea no es solamente sacar el doliente, sino porque el doliente falló, porque el trabajador falló. Y esto nos va a llevar a ese origen, porque no se han establecido criterios claros, porque no se han establecido procedimientos claros y que se cumplan, que se respeten. ¿Por qué uno llega a esa parte? Porque cuando hay procesos de capacitación y son bien, o sea, dan ese enfoque, las instrucciones son claras, no hay problema. Cuando se empieza ahí a dar información que no es clara, miren que una de las cosas o sea, una de las cosas más que personalmente a mí me genera tanta, o sea, a veces mucha impaciencia, es también cuando hay una información que uno dice, bueno, ¿qué es lo que realmente hay que hacer y por qué? Y uno es como que, bueno, deme una explicación bien qué es lo que tengo que hacer. Y hacia eso pues va dirigido. Ahora, va a ser muy importante que nosotros pues en este sentido, nosotros podamos generar la información adecuada para tal fin. Y en este caso, pues nosotros vamos a tener que llegar a hacer esto, a poder evaluar lo que son lo que es el mismo procedimiento y realmente pues estar verificando. Por eso es que posterior a lo que es la parte de, o sea, la implementación aplica es también en la observación de que si se puede cumplir o no, y empezar a hacer una retroalimentación también con los trabajadores que nos permita confirmar que sí se puede cumplir esos requerimientos. Entonces es hacia eso a lo que nosotros le tenemos que apuntar. Y ese es el propósito, que finalmente, pues si hay un tema de que de pronto el procedimiento tenga que ser modificado por el tema de un incidente o un accidente, realmente se modifique, pero haciendo un verdadero análisis de causas. Sí, las causas inmediatas y demás, claro. Pero que realmente aseguremos que se puede, que las acciones tomadas realmente no van a hacer que al final nosotros no lleguemos a que se vuelva a presentar, porque cuando se vuelva a presentar porque algo no se hizo bien, algún análisis, el análisis quedó mal hecho y ya lo veíamos anteriormente. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar muy puntualmente cuando se habla sobre lo que es la parte de empezar a revisar todo lo que es la parte de implementación. Y miren, realmente la verdad es para poder entonces, es esto ahora.
Este énfasis muchas veces se va a hacer con lo que se llama, pues entre otras cosas se puede utilizar estrategias como la charla de 5 minutos, pero muy enfocada, muy puntual a decirles, bueno muchachos, estamos viendo que están fallando en estos aspectos, ¿qué pasó? Y ahí que pues se aproveche para hacerlo. Ahora, a veces estas charlas de 5 minutos si se extienden es mejor, porque con eso atendemos toda la situación y puede ser que ahorita se gasten un poco más, pero cada vez se va a necesitar menos tiempo. ¿Por qué? Porque es el tema de mantenimiento. Cuando uno observa lo que es la historia de las grandes empresas que nosotros conocemos, Coca-Cola y demás, ¿por qué han permanecido en el tiempo? Porque estamos hablando de empresas que son centenarias y hasta bicentenarias. Porque ya han pasado por todo esto. Porque lo han aplicado y han dicho, no, vamos a hacer esto de esta manera y usted vaya a mirar a ver si puede hacer algo. No puede hacer nada. O sea, es decir, ya está establecido lo que tiene que hacer. Le hacen un serio proceso de inducción, le explican todo, le hacen, se aseguran de que usted entendió todo, se aseguran de que usted comprendió todo, velan porque usted ejecute y entonces así sí lo está haciendo como es. Y ya cuando ya saben y cuando ya se han asegurado que usted sabe lo que se tiene que hacer, de una vez entonces lo sueltan y de una vez se van. Pero no es como lo que sucede muchas veces con muchas gran empresas en donde pues a ti te dicen tenga iniciativa propia. No, desde ahí ya empezamos y ya desde ahí ya toca, así como se dice, tomar, empezar a abrir bien el ojo y ahí sí como, y ahí sí pues empezar a tratar de pelear con las uñas pues las cosas y bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Y aquí es en donde entra lo que es el tema de la actualización. Ahora, la actualización es que la revisión. Ahora, pues aquí ya nos dice que al menos una vez al año o cuando se produzca pues el tema de pérdidas o cuando haya pues cambios significativos en la tarea, es decir, un cambio en la legislación. Generalmente pues sí, se tiene que evaluar y se hace pues cada vez que haya un tema de un accidente y haya pues pérdida como tal e inclusive pues cuando hay cambio de legislación es muy fácil identificarlo. Pero cuando por ejemplo pues el tema, miren que hay que mirar algo, la actualización no significa que tienen que haber generalmente cambios, sino que al menos tiene que revisarse, ¿no? Ahora, eh, se tiene que revisar y pues claro, o sea, obligatoriamente siempre va a generar cambios si hay cambio digamos de cambio de decisiones de dirección, digamos que cambiamos el modelo de organización y ya empezamos de pronto no solamente a comercializar algún producto, sino que lo empezamos también a elaborar o viceversa. O entonces pues hay un cambio en el portafolio, se incrementan los servicios que se prestan. Todo eso pues uno lo establece. ¿Cuál es la idea en este sentido? Pues que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que lo mínimo es que tiene que haber una evidencia. Ah, venga, se revisó y la cosa pues sigue igual, porque pues puede ser, ¿cierto? No es necesariamente que tenga que cambiar, algunas veces sí, porque va a llegar un momento donde usted no lo va a tener que cambiar a menos de que sea la parte legal, de que haya un cambio en legislación, de que haya una nueva actualización de normas. Pero el resto usted para qué lo va a cambiar. Entonces, en ese sentido, es lo que uno tiene que llegar a especificar es esto, lo que es el tema de la actualización y lo que es la revisión del supervisor e inclusive también aquí es algo que uno debería hacerlo porque pues también tiene que ver con el trabajador y es que también la firma del trabajador que se dio por enterado y comprendió la información. Pues puede ser que aquí no lo diga, pero sí es necesario porque usted tiene que vincular al trabajador también. Y usted tiene que incluirlo entre estos procesos porque finalmente ¿quién es el que lo va a ejecutar? El trabajador. Y eso es algo que generalmente nos va a ayudar a nosotros también a poder a poder comprometer a las personas dentro de todas las actividades a nivel de seguridad y salud para que las realicen. Y miren que aquí nos habla, pues aquí nos regalan algunos formatos, pues que ya digamos que nos lo dan dentro de los diferentes tipos de anexo y nos dan ahorita pues realmente las recomendaciones, claro, por discusión. ¿Sí ve? Aquí, ¿cómo nosotros vamos a hacer la discusión si no incluimos a todos? O sea, el tema de las soluciones. Miren, en esto
uno tiene que llegar y entender, uno tiene que vincular a los trabajadores y no solamente y conocer muy bien los trabajos. Pero eso es que aquí también dentro de esto tiene que entrar el de calidad, porque el de calidad y desde el principio, o sea, si están por ejemplo una actualización de todos los perfiles del cargo porque pues ya están desactualizados, pues sí o sea, se ejecutan las tareas, pero hay otras que entre los procedimientos de pronto hay unas que ya no aplican, que se tienen que cambiar, bueno, muchas cosas. El de calidad tiene que estar desde, o sea, uno al lado del de seguridad está el de calidad y también tiene que decirle el de calidad al de seguridad, y decirle, venga, ayúdeme con esto, yo tengo estas funciones, y usted tiene que incluirlo. Y aquí es en donde usted tiene que empezar a discutir y empezar a generar lo que son las soluciones a través de los grupos de trabajo. Y a través de lo que es la concientización de los requisitos legales. Porque claro, pues por mí que fuera dos formatos y ya uno solo. Pero realmente la legislación nos pide tres o cuatro más. Hay que hacer. Y lo otro, pues realmente, cuando nosotros hablamos de esta parte, hay que combinarlo también con lo que es la parte de la observación. Ahora, la observación es en la forma en la que se ejecuta la tarea. Obviamente esta observación no solamente pues estar muy pendiente, sino que también también estar preguntándole pues qué es lo que cómo el trabajador pues desarrolla la actividad. Y en ese sentido pues vamos a mirar que aquí va a haber digamos unas recomendaciones como tal. Por ejemplo, el tema de seleccionar el trabajador adecuado por la experiencia, el que mejor lo hace, el mejor desarrolla pues las diferentes tipos de actividades y que tenga también el deseo de expresar las ideas. Porque miren, no podemos obviar que siempre hay un temor, y en especial en esas organizaciones en donde pues no estén los procesos organizados, el hecho de que organicen eso da temor, y entonces empieza también la especulación. Aquí es donde uno tiene que ser muy eficaz en decirle, mire, yo no necesito la información para despedirlo, ese no es el propósito. El propósito es realmente documentar lo que es la tarea, de qué forma la va a hacer para que sea de forma segura. ¿Y esto por qué? Porque hay una legislación y usted empieza a hablarle. Entonces dice, mire, es que es esto, eso no es porque, no. Y claro, cuando uno, cuando se tiene en cuenta las funciones, cuando son claras, ese trabajo es más sencillo. El trabajo es más sencillo y la verdad, pues uno sí tiene que hay que investigar más porque de todas maneras hay que entender algo. Por ese mismo temor las personas no le van a dar toda la información y ese documento no va a quedar completo. Y en especial si es un trabajador que posiblemente pues tiene ciertas inseguridades, temores y pues obviamente pues bueno, igual también quién no puede culpar si nadie, si, a ver, quién es cada uno para confiar en el otro. Sí, digamos lo que en ese sentido también ese es un buen análisis que uno haría. Por qué yo tendría que confiar en usted si no lo conozco? Si usted no es de mi familia. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a jugar con este tipo de procesos. Ahora, eh, debe explicarse pues, lo que se quiere hacer y realmente darle toda la información. Es decir, darle la información técnica, la información legal, que es lo que nosotros... Porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es pues que la persona no se accidente. Entonces es darle una hoja de guía, porque en eso también es lo que nos dice acá las recomendaciones, que nos va a decir, venga, pues guíe el trabajador realmente para que le diga toda la información que usted necesita saber. O sea, no se ponga a complicarse, que él le entregue toda la información necesaria. Y eso va a llevar a que el trabajador le diga pues la información que usted necesita saber, que es de acuerdo a la legislación. Finalmente lo que uno necesita es que evitar de que el señor se accidente. Ahora hay que tener en cuenta que pues en algunos momentos hay cierta información de confidencialidad, sustancias químicas, procedimientos, saber hacer, y eh, todo eso hay que saberlo dejar es por escrito, porque hay muchas cosas
que de pronto si es el tema de mezcla, aquí es en donde uno tiene que saber la redacción que va a hacer. Y aquí es en donde uno tiene que llegar y saber redactarlo para que, pues por eso es que tampoco se habla de que sea tan específico y minucioso, para no reñir con lo que es el tema de los secretos del saber hacer. Si ustedes se dan cuenta cuando muestran estos programas en estos programas como Naji o Discovery, siempre dicen que cómo se hacen las cosas. Y entonces hay una parte en donde dice, bueno, aquí entonces se hacen unos procedimientos que nosotros no podemos grabar porque hace parte del saber hacer de la compañía y siguen con el siguiente paso. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Ahora, ¿cuál es el primer paso básico de trabajo? Esas son las preguntas. ¿Cuál es el paso siguiente? Y miren que cuando uno habla de escribir de esa manera, pues que sea pues breve, positiva y demás. Lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que todo eso se puede decir, muchas cosas, pero no. Ahora, ¿por qué? Porque como esta documentación la tiene el trabajador, también hay que pensar que puede ser que termine como una información que sea no controlada. Claro, o sea, es decir, la persona que se lo quiera llevar se lo lleva de una u otra manera. Las empresas a veces, pues por eso es que prefieren todo digital. Pero generalmente este tipo de información también, pues sí se debe pues tener de forma también escrita y pues tampoco vamos a hacer un tema de revisión y demás, pero eso se va a saber. Entonces todo eso, por eso es que uno tiene que saber comprender esta parte. Y lo otro es que de qué manera comprobar que se realiza de forma correcta todas las divisiones de las tareas y la opinión del trabajador y registrar toda esta información. Miren que aquí nos da esas recomendaciones pues como tal en relación a lo que es la tarea de los pasos sucesivos. E inclusive una de las cosas que también nos viene a hablar es sobre qué, sobre el propósito, sobre qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer y es realmente que uno no se accidente. Ahora, aquí hay como tal, pues hay un trabajo previo, ¿no? Que uno tiene que también es que uno tiene que averiguar por su propia cuenta sobre lo que son las labores. Una de las cosas que a mí más me sorprendía hablando con alguna persona sobre el tema pues de los negocios y demás, pues esta persona pues alguien que es un negociante y eh, hace diferentes tipos de negocios, eh, digamos de trabajos y demás. Y en esas pocas charlas que tuve, o esa mínima charla que tuve, me sorprendió algo muy, muy curioso. Y es que me decía algo que era muy importante. Me decía, mire, cuando yo voy a hacer un negocio, antes de que llegue la persona a pues, hablar conmigo, yo investigo el sector, investigo todo lo que hay alrededor y a partir de eso, pues, claro, empiezo a hablarle y bueno, cuando uno ya demuestra un poco más de conocimiento, la relación comercial pues empieza a establecerse y empieza a concretarse. Y esto es muy importante que uno siempre pues vaya siempre a la fija. O sea, ¿por qué? Porque finalmente uno no puede ir o sea, uno no puede ir como un libro en blanco. Uno tiene que ya ir con una preparación en donde ya uno ha leído los procesos, de cierta manera tomar lo que nosotros aprendemos desde la parte de auditorías, que nos explica también que uno ya tiene que tener pues el proceso, la lista de verificación, que pues sabe cuáles son los procesos de la organización, qué es lo que usted va a preguntar, qué tipo de registros pues son los que va a preguntar. Entonces en esa parte, una de las cosas que uno va a entender en ese sentido es que pues uno va a empezar a preguntar sobre o sea, casi que tendría que tener casi esto prediseñado. Y por eso es tan importante si tenemos la parte de calidad a partir desde ahí. Porque a partir de eso es que uno tiene que empezar a rayar y empezar a también
Y en esos casos en donde pues, los sistemas de gestión están desarticulados, pues uno ahí es en donde tiene que empezar a describir, bueno, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, si esto se hace, porque finalmente a lo que vamos a llegar es a decirle, señor calidad, ese procedimiento ya está desactualizado, este es el nuevo, por favor legalícelo. O sea, ingréselo dentro de su sistema de gestión y dele pues, la versión correspondiente. Y esto va a ser necesario porque pues uno va a optimizar el trabajo y dos, usted va a poder, además de tratar de entender realmente la labor de la otra persona, del trabajador, usted lo que va a hacer es que llegar a inquirir sobre cosas más altas y que pueden ser más relevantes en esos casos. Des en cuenta que cuando uno va y ese es a veces ese es a veces el error que uno ejecuta es que o sea, uno no, y cuál es la estrategia que muchas veces se hace al respecto, digamos que es que, ay no, que ustedes llenen ahí, que digan y demás, no, porque es que el trabajador tampoco sabe lo que nosotros queremos, en cambio nosotros si ya tenemos una información previa y juntamos con el conocimiento que tenemos a nivel de lo que es el procedimiento de trabajo, pues nosotros vamos a poder llegar a tomar pues, decisiones al respecto. Y esto es hacia lo que uno tiene que llegar. O sea, a ya establecer realmente esos aspectos relevantes. Fíjense que esto es algo que ya, pues, que uno ya habla sobre el tema de solucionar los problemas, porque hay otros que son, o sea, hay inconvenientes, hay problemas que son mucho más profundos. ¿Sí? Y en ese sentido los problemas que son mucho más profundos son los que nosotros tenemos que empezar a controlar. Y cuando nosotros los empezamos a controlar, esos que son ya profundo, empezamos a mirar otros que probablemente no los teníamos en el radar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esto, un prediseño de toda la información que debe responder. Ahora, aquí que es lo importante que uno debe tener en cuenta, y es que cuando uno habla sobre todo este tipo de sugerencias que puede tener allí, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que si evaluando, bueno, si se puede golpear o si se puede resultar atrapado, o sea, ya esto lo empezamos a tener claro, porque ya tenemos una imagen relativa de las labores que hace, ya podemos entonces conocer empezar a preguntarle sobre otros aspectos que no son básicos para nosotros, e inclusive una de las cosas es que el trabajador al ver que hay conocimiento por parte de nosotros puede llegar a profundizar en otras situaciones. Recuerden que de esto se trata, o sea, se trata de que usted llegue al fondo de estos asuntos y que usted pueda llegar a sacar toda la información, pero lo primero que hay que hacer es que uno empaparse del tema. Y puede sonar muy común, pero a ver, yo les pregunto, cuando nosotros trabajamos con nuestros aprendices, ¿cuántos de ellos se empapan del tema? Digamos de lo que... Y esa es una guía. O sea, eso es una guía. Y muchas veces eso hay que decirlo. O sea, así como en los hogares, el reflejo del papá es lo que hacen los hijos. El comportamiento que aprendieron, que vieron del papá es lo que hacen. Es lo mismo para nosotros, el comportamiento que ellos ven, pues es lo que es lo que ellos van a ejecutar en las empresas y por ende uno debería tener en cuenta todos esos aspectos. Ahora, uno no puede poner lo que será que se va a golpear o qué tal, no, uno ya tiene que saber de qué manera se va a golpear, de qué manera se puede resultar atrapado, si aplica, según el caso. Entonces, hacia eso es lo que va. Ahora, la parte de que pues pueda variarse la máquina, puede digamos dañarse, pues uno tiene que empezar a conocer. Por eso es que cuando uno entra en estos procesos y toda lo que es la parte pues de capacitación e información tiene que ser muy dirigido. Por eso la preocupación también, y eso es algo que a mí me genera mucha preocupación cuando uno habla sobre el tema de los procesos formativos, que quedan, digamos, las capacitaciones quedan como en unos temas que vienen a ser como los mismos básicos y no se avanza. Y muchas veces porque se abortan los procesos y no se toman en serio. Entonces, hacia eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí, ¿cuál es el objetivo? Pues identificar la mayor cantidad de accidentes potenciales y registrar todo lo que es el tema de los riesgos. Mire, yo lo que les puedo decir es que cuando uno hace esos trabajos, que no es tan fácil,
¿qué es lo que uno va a terminar haciendo cuando se vincula al personal? Usted fortaleciendo su matriz como nunca más lo ha hecho. Prácticamente que a usted le hacen la matriz, o sea, la identificación de peligros. A usted le hacen todo, o sea, le hacen toda la matriz sin querer, o sea, sin usted darse cuenta. ¿Y por qué? Porque finalmente usted determina cuáles son los reales los peligros, y toda la información irrelevante pues queda a un lado, y la información que sí es importante pues es la que nosotros empecemos a trabajar, y a partir de eso pues usted empieza a generar pues todo lo que es la gestión, y los resultados pues realmente se discuten con el trabajador. Esto es que pues el trabajador lo que necesita es que soluciones, igual como la que es el tema gerencial, porque eso hay que decirlo, las personas también pues quieren pues cumplir con todo esto, pero a veces de pronto si no se le brinda la información pues indicada, pertinente, pues se pierde el interés. Y generalmente pues aquí hay unos puntos claves que uno debe considerar, ¿cierto? Entonces, ojo, primero, revisión de la tarea, pues otra forma de hacerla para eh, eliminar, pues antes de estar tratando de eliminar los riesgos, o sea, de qué manera se puede hacer. Lo principal es lo que veníamos diciendo. Lo otro es que pues en caso contrario pues entonces estudiar los cambios de procedimiento pues y revisar pues los accidentes, y qué es lo que debe hacer el profesor y el trabajador, y cómo pues lo debe hacer. Y de hecho pues ya viene pues finalmente lo que es el tema de estudiar los cambios en el ambiente, si se pueden, si no se pueden, los cambios por el procedimiento. Entonces, bueno, qué modificación, qué cambio de herramientas, materiales, qué podemos hacer, se puede evitar la ocurrencia del accidente, y si se requiere este cambio pues debe consultarse con el jefe de área que no interfiera en el proceso. Mire, ahora eh, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí en esto pues usted tiene que crear y sustentarlo y hacer y dar la orden, y aquí para lograr esto sí tiene que ser con la gerencia. O sea, aquí no se puede hacer eso simplemente que hay que, por favor, no. Aquí muchas veces porque hay cosas, hay cambios que se tienen que hacer, y tiene que uno contar con el tiempo del trabajador. Entonces pues uno tiene que hablar con el jefe y tiene que hacerlo desde la alta dirección para que sea pues vertical la tarea, y no se quede pues en una parte horizontal en donde pues es el estancamiento. Es decir, desde la parte de la alta dirección tiene que venir la orden para que pues usted tenga las puertas abiertas. Claro, eso exige que también tengamos pues un criterio pues las herramientas, y que pues estemos totalmente preparados. Ahora, ¿cuáles son los cambios que pueden reducir la frecuencia de reparaciones? Implementar pues programas de mantenimiento, pues todo el tema de corrección de todos aquellos factores de riesgo que se pueden presentar allí. Entonces todo eso es lo que uno tiene que empezar a mirar. Ahora viene la comprobación pues de la solución. Entonces ya viene pues a decir, bueno, que sea práctico, que se recomienda, de qué manera. Fíjense que todo esto pues va a exigir pues tomar diferentes herramientas para obtener las ideas, los comentarios, y pues finalmente pues la idea es que generalmente pues se lleve como tal la elaboración del mismo producto. Y aquí pues finalmente vamos a encontrar algunos anexos. Pues mi recomendación es que se adapte, ¿no? Se adapte pues a lo que es la parte a nivel organizacional, por ejemplo lo que es el tema de codificación, la identificación de documento, lo que es pues también, bueno, que no va a ser departamento sino probablemente ya proceso, y empieza pues a evaluarse como tal. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto. Y miren que aquí generalmente pues también vamos a tener un tema ya de, de instructivo. Fíjense que nada más acá la norma nos dice, vea, hágalo de esta manera también, para que las personas pues sepan cómo también diligenciar esos procedimientos, esos formatos, perdón, que usted les va a diseñar. Inclusive también también es la idea de que el procedimiento, de qué manera puede hacer que la persona también lo pueda entender. Y la idea es esa, o sea, principalmente va hacia el tema que sea un documento que permanezca ahí al frente, y que sea un documento
de consulta permanente para que los trabajadores digan, ah, bueno, yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro, yo puedo llegar y solucionar de esta manera. Y de pronto las situaciones que no están ahí, se pueda decir, venga, por favor incluyan esta situación, por favor incluyan esto otro. Porque esto se va a robustecer al punto de que pues sí, puede terminar siendo una Biblia, pero de todas formas una Biblia que hay que leerla completamente porque ahí va a estar todo. Y de ahí no se sale. Y de hecho es un criterio. Y de hecho es una forma también para saber en dónde estuvo la falla. Y para saber realmente, cuando hacemos lo que es el tema de análisis de causas, lo que en el caso de los accidentes de trabajo, nosotros saber cómo puede, qué es lo que pasa y poderlo clasificar bien dentro del tema de causas básicas o causas inmediatas. ¿Sí? Lo que es la 3701. Todo eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta en este caso. Ahora, aquí hay algo que nosotros vamos a tener que observar, y es que finalmente toda esta documentación pues es lo que nos va a servir a nosotros frente a lo que son las demandas, frente a lo que es los argumentos que uno tiene que presentar a un juez para decirle, señor, es que señor juez, yo hice toda la tarea, aquí está toda la gestión que yo he realizado. Y eso pasa. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos que empezar a demostrar es esto. Y es que efectivamente pueda también demostrar que efectivamente el trabajador se le hizo todo ese estudio al puesto de trabajo, pues a las tareas específicas, y dejar el registro de que se hizo ese análisis pues concienzudo. Ahora, esto depende también de cada organización y también de, del compromiso que tenga, ¿no? Porque pues como siempre pasa, ¿no? O sea, si no implementan bien el sistema de gestión, uno que puede pedir. ¿Sí? O sea, eso no es, miren, eso no es porque uno sea bueno o malo. Significa que si no hay compromiso, miren, si no hay compromiso por parte de una organización para implementar el sistema de gestión, ¿qué puede pedir? No puede hacer nada. Entonces, en ese sentido, ese era el propósito. Aquí pues con lo que es el tema de este anexo, que es muy interesante. Aquí está lo mismo, lo que es la guía como tal, y ya entonces con esto pues se nos genera pues también lo que es el dispositivo de diligenciamiento. Ya esto pues viene a ser la última hoja. Bueno, ya lo que nos queda pendiente para poder trabajar en este caso, ya lo que es el tema del curso, pues es lo que viene, sistemas de protección, pues tanto pues en la parte eléctrica y demás, unas herramientas que vamos a ver para la recuperación de información, lo que son pues, la información de los sistemas de rescate. Digamos que son como los tres temas básicos que nos quedan. Finalmente pues toda la charla que nosotros pues aquí ya veíamos dentro de la parte de procedimiento de trabajo, que es lo que nosotros hemos estado pues evaluando, va pues relacionado a todo esto, y ya pues con lo que habíamos visto de elementos de protección personal, realmente el énfasis en lo que uno tiene que hacer en este caso es en saber cuáles son los elementos. Miren, y en eso digamos que va a ser importante nosotros determinar cuáles son los elementos de protección personal más que necesita el trabajador, ¿no? Entonces, porque finalmente una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta de esta forma es que los elementos de protección personal, pues que son pues todo esto, y digamos que esto ya lo habíamos nosotros visto como tal. Lo ideal es que nosotros podamos tener una responsabilidad frente a este tema, y que nosotros podamos en este sentido decirle a los trabajadores, oiga, el elemento de protección personal se ha pensado, y en esto quiero pues gastar los últimos minutos, se ha pensado y se ha dirigido para que ustedes en ese sentido puedan proteger su integridad física y mental. Nosotros, eso es lo que esa es la dirección a la que nosotros pues vamos a indicar frente al tema de elementos de protección, y ese es el sentido en el que nosotros tenemos que darle. Entonces en esa parte es
es la indicación de lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Es importante también decirles que toda esta información que uno empieza a recopilar es para que las tareas seguras pues realmente se ejecuten, y realmente a favor de lo que nosotros tenemos es que la legislación, es decir, la legislación es la que nos da a nosotros la oportunidad de poder establecer cuáles son esos criterios y de qué manera nosotros podemos llegar a hacerlo. Y por sobre todo, aquí lo más importante va a ser es que todo eso quede registrado, todo quede mediante documentos, y por eso la importancia también que pues como norma nos lo va a pedir, que quede 20 años en la empresa toda la gestión que nosotros hemos hecho frente a algún trabajador o frente a un grupo de trabajadores. Por eso es que va a ser siempre importante guardar todo ese tipo de información, porque finalmente uno no sabe, o sea, la importancia de dejar todo esto documentado es porque las personas muchas veces toman malas decisiones, las personas pues se endeudan, las personas realmente se meten en negocios que uno dice, pero ¿cómo me metió en eso? Y no hablo solamente y hablo en los negocios de la vida, ¿no? Y realmente eso es lo que uno tiene que empezar a prever, y por ende es que se hace necesario esto, porque finalmente las personas ya sea por necesidad, por muchas otras razones, tiene, tienden a tratar de, a veces, pues no son todas, pero sí en ocasiones, tratan de sacar pues el provecho de las organizaciones, y a veces se tienen una idea muy errada de que la organización tiene muchísima plata, y resulta que pues cuando uno mira a nivel administrativo el funcionamiento de una organización, las ventas sí pueden ser altas, pero lo que realmente le queda a la empresa no es que sea una muy buena parte, ¿no? Muchas veces las empresas pues luchan por la supervivencia, y esto pues puede ser un factor fundamental para la permanencia en el tiempo de la misma. ¿Listo? Bueno, por aquí les voy a ir pasando pues otra vez lo que es la lista de asistencia, pues para aquellos que de pronto no la han pasado, no la han diligenciado. Voy a dejar en este momento pues de compartir, y bueno, voy a